Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Diana, soy modista y trabajo en París, desarrollando los patrones y confeccionando prototipos para las casas de moda aquí. Antes de continuar con muchísimas técnicas y tips que tengo pensado para los próximos videos, me gustaría regresar un poco a las bases y compartir las técnicas que me funcionan a mí, la manera en cómo hago las cosas desde el principio, desde que estoy trazando un patrón hasta cuando voy a cortar la tela. Es lo que a mí me funciona, lo que practicamos en mi taller, lo que he aprendido de otros modistas aquí en París. Y si a mí me funciona para que las prendas siempre queden lo mejor posible, pues me gustaría muchísimo poder compartirlo con todos ustedes. Y empezando con el primer consejo que les puedo dar, nunca dejar de tener la curiosidad de observar cómo otras personas que se dedican a la confección y al patronaje, cuáles son sus técnicas, leer diferentes libros de diferentes técnicas de patronaje, porque siempre lo mejor es no nada más tener una técnica, pero tener muchísimas otras alternativas, porque igual iba a haber una vez en donde estemos haciendo cierto tipo de prenda y tal vez lo que siempre estemos haciendo no nos va a funcionar. En todos estos años lo que me ha hecho aprender es siempre estar viendo, leyendo diferentes libros que dice esta técnica, cómo le hacen en la parte de la pinza, cómo han cosido esta prenda, cómo le han hecho con este tipo de tela. Y bueno, con todo eso yo he ido agarrando lo que me parece bien, lo que me gusta, lo que me puede funcionar para un tipo de tela, lo que tal vez no me funciona para otro. Y lo más padre es que aquí en YouTube hay tantas técnicas, tantas personas que hacen tantas cosas diferentes y que siempre seguiremos aprendiendo. Empecemos desde el principio y eso nos lleva al trazado del patrón, y en este paso las reglas son fundamentales y son nuestros mejores aliados, que va desde la regla japonesa, la curva y la escuadra. A partir de estas reglas hay muchísimas variaciones, pero estas tres son las mínimas que debes de tener para que cualquier trazo, cualquier tipo de línea quede y debe de quedar súper derecho. Debemos de evitar intentar trazar con nuestra mano al pulso cualquier tipo de línea en el patrón, sobre todo las líneas curvas, porque a veces pensamos que nos pueden salir bien, pero solo vamos a obtener una línea chueca. Siempre debemos de trazar las líneas usando las reglas que les he mencionado. Ahora vamos a hablar del copiado de patrones. Por ejemplo, cuando hemos terminado de trazar un patrón y llega el momento de separar cada pieza para después proceder a cortar la tela, necesitamos copiar cada parte del patrón para separar cada pieza, y en ese paso necesitamos ser súper precisos, ya que es súper fácil añadir algunos milímetros más o quitarle algunos milímetros menos porque no hemos sujetado bien el papel, se ha movido algo sin querer y no nos hemos dado cuenta. Así que lo que les recomiendo bastante es sostener cada pedazo de papel con este scotch, ya que esta cinta tape se puede quitar súper fácil y no va a arrancar el papel, y también se puede volver a poner. Pero ojo, este scotch solo sirve para sostener los papeles sobre la mesa, ya que cuando queremos añadir más papel, el que nos va a funcionar es el del color verde y no este. Aquí yo tengo la cinta tape que les acabo de mostrar. Tengo mi papel y lo que yo siempre hago es con un pedazo de scotch voy a sostener el primer papel. Vamos a suponer que quiero copiar esta parte del patrón delantero. Para separarlo, o igual con el scotch, también lo voy a sostener. Y ya está. Así, pase lo que pase, no se va a mover para nada. Me va a ayudar a ser lo más precisa posible. Y a la hora de terminar aquí, como pueden ver, lo quito sin ningún problema.
A la hora de copiar un patrón, la técnica que yo prefiero es con la ruleta. Por eso puse el patrón aquí encima del papel en blanco. Y lo que yo hago es trazar con mi ruleta y una vez que he terminado, ahora sí quito el scotch, la cinta tape, y con mis reglas voy a trazar todas las líneas en donde la ruleta dejó las marcas. Si no, también está la otra opción. Primero, poner el patrón con el tape. Lo voy a seguir sujetando para que no se mueva. Y voy a poner mi hoja encima y por transparencia, tal vez en el video no se pueda ver muy bien, pero yo aquí lo puedo ver súper bien. Por transparencia lo voy a copiar. Igual voy a sujetarlo súper bien con el scotch, con la cinta tape. Y después procedo a copiar, igual con las reglas, que quede súper derecho. Lo más importante en un patrón es que siempre tengamos líneas continuas, ya sea que si es una línea recta, sobre todo con las líneas curvas. Ya que hemos terminado de copiar nuestro patrón, el siguiente paso es agregar el valor de costura. Independientemente del valor de costura que vayan a agregar, por favor, márquenlo en el papel y no lo marquen directamente sobre la tela. Marcar siempre los valores de costura sobre la tela no nos garantiza para nada que nos vayamos a ir derechos, que vayamos a cortar como debe de ser. Así que siempre hay que marcarlo en el patrón. En este paso, obviamente que necesitamos de nuestra regla, por eso les recomiendo mucho una regla japonesa. Normalmente lo que aquí utilizamos es 1 centímetro de costura, pero bueno, este valor es libre dependiendo de su práctica o de lo que estén haciendo. Les voy a mostrar la forma en cómo yo marco mi valor de costura cuando tengo líneas curvas. Siempre utilizo mi regla normal. Voy a ir moviendo mi regla. Como pueden ver, y aquí está. Realizar este gesto con la regla en las líneas curvas simplemente lleva un poquitito de práctica y ya cuando le agarran la onda después es súper fácil. Pero si tal vez ustedes tienen alguna otra manera de marcarlo con la curva, los valores de costura,
Aquí la verdad lo más importante es que obtengamos una línea súper continua que por todas partes mida lo que tenga que medir. Yo les muestro lo que a mí me funciona, pero bueno, el resultado tiene que ser uno mismo y simplemente es que esté súper derecho y que por todas partes mida lo mismo. Así que por favor eviten cortar de esta manera. Cuando una casa de moda me da los patrones para confeccionar o que yo tengo que entregarlos, siempre, pero siempre está el valor de costura incluido en el patrón. Ya que estamos listos para cortar los patrones sobre la tela, y lo que siempre hay que hacer es planchar la tela antes de cortar. Para planchar una tela, lo mejor es hacer el mismo movimiento, ya sea en dirección vertical o horizontal, y no llevarnos la plancha por sin ningún rumbo. El planchado de la tela antes de cortar es súper necesario, ya que muchísimos tipos de tela, dependiendo de su composición, tienden a encogerse. Unos se encogen un poquito menos, otros se pueden encoger muchísimo más, ya me ha pasado. Si tienes algún tipo de tela que parece ser muy delicada, lo mejor es que primero hagas un test. Cortas un rectángulo de tela, lo planchas súper bien y observas qué es lo que pasa. Si va a aguantar bien el calor, si no es una tela tal vez que después se va a lustrar, si tal vez va a agarrar brillo con la plancha y va a dejar muchas marcas, si tal vez se puede quemar a cierta temperatura. Les aconsejo bastante realizar este test antes de pasar toda la plancha a una buena parte de la tela. Sobre todo las telas que son delicadas y caras, ya que no sabemos qué es lo que puede pasar. Ahora sí, vamos a empezar a cortar. Les recomiendo alfileres largos y delgados. Quiero compartirles esta técnica de cómo encontrar el hilo de tela cuando queremos usar un retazo y que ya no tiene el orillo, que es con un alfiler hacer este movimiento que están viendo. Automáticamente el alfiler se va muy derecho y podré trazar una línea, pero esto solo funciona con telas de tejido plano, específicamente el tafetán, que solo son las popelinas, la manta, la organza. Esta técnica siempre la utilizo con la manta cuando voy a hacer un modelado sobre maniquí, o cuando siempre hago las primeras maquetas y que bueno, lo hago con la tela de manta. El orillo es nuestra guía para encontrar el hilo de tela. Debemos medir a todo lo largo del hilo de tela que hemos marcado sobre el patrón para que la pieza tenga un muy buen aplomo. Cuando vayamos a cortar al doblez de tela, debemos de medir a todo lo largo de lo que hayamos doblado, que sea la misma distancia para que quede muy derecho y se respete súper bien el hilo de tela. Yo tengo la costumbre de colocar los alfileres de esta manera, como pueden ver. Aquí lo importante es poner los alfileres suficientes y que estén cerca del borde para que el patrón se pueda sostener muy bien y que la tela no se nos vaya a mover. Evitar que nos queden espacios muy grandes, porque luego veo que a veces hay personas que ponen muy poquitos alfileres y bueno, solo se corre el riesgo que a la hora de cortar la tela se pueda mover mucho. Ya que está bien sujetado, vamos a empezar a cortar. Estas son mis tijeras favoritas de la marca Kai. Se las recomiendo bastante, tienen un filo increíble. Vamos a sostener muy bien con nuestra otra mano el patrón y la tela para poder cortar lo más derecho posible.
Una vez cortado, vamos a checar qué es lo que hemos hecho, si nos hemos ido derechos de verdad. Y si no, no hay problema. Siempre podemos corregir como lo estoy haciendo aquí, porque siempre podemos hacerlo mejor. Cuando necesitamos utilizar el tricot, lo pegamos en todo el pedazo de la tela que vayamos a utilizar. Primero colocamos todos los patrones que deben de llevar el tricot en un mismo rectángulo, siempre respetando el hilo de tela. Cortamos juntos la tela y el tricot. Ponemos alfileres para sostener. Después nos vamos a la plancha para poder pegarlos. Es muy importante el movimiento que estoy haciendo con la plancha. Dejo la plancha, después la levanto y la vuelvo a colocar y así me voy hasta que se pegue el tricot. Ya cuando se haya pegado, ya podré deslizar la plancha. Esto es para evitar que el tricot y la tela se peguen chuecos y se deforme la tela. Ya que está bien pegado el tricot, vamos a colocar todos los patrones y hacer exactamente el mismo procedimiento para cortar la tela. Les recomiendo mucho esta manera de pegar el tricot, que primero sea en todo el rectángulo de tela que necesitamos, ya que así nos aseguramos que cada pieza va a quedar súper derecha. Obviamente va a haber algunas veces en que vayamos a necesitar pegar el tricot pieza por pieza después de haber cortado el patrón con la tela, como por ejemplo que la tela sea muy gruesa y que debamos evitar poner tricot en el valor de costura, o que haya varias capas que tengamos que ensamblar juntas y eso nos vaya a hacer una costura muy gruesa, así que vamos tal vez a evitar de poner tricot en esos valores de costura. Y como pueden ver, de esta manera la pieza nos queda súper derecha. Hemos terminado con este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y me gustaría bastante saber qué otras cosas pudieran ustedes haber agregado a estas prácticas. También si tienen dudas que me puedan dar ideas para próximos videos, se los agradecería bastante. Y nos vemos en un próximo video con muchísimo más técnicas en patronaje y confección. Bye.